Buenas tardes a todos. La verdad, como me presentaron, la verdad es lo que es. A mí me fascinan los autos desde muy chico. Es más, recuerdo claramente que mi fascinación era cuando iba al taller mecánico de mi padre, iba a la fosa del taller mecánico y miraba lo que yo llamaba la panza de los autos. Tal es así que hoy tengo una gran colección de autos, porque me siguen fascinando por su diseño, por su estética. Fui creciendo y fui entrando a la secundaria. ¿Qué me pude haber recibido? De técnico en automotores. Y como a muchos les han pasado, llegan a los 17 años. ¿Qué pude haber hecho en esa etapa? Sacar la licencia de conducir. Por favor, ¿me pueden decir quién de ustedes tiene licencia de conducir? Bien. ¿Se acuerdan de ese momento emocionante que tuvieron y de miedo que tuvieron también? De eso vamos a hablar. Y el primer problema que yo encontré, ¿quién me va a enseñar a conducir? A que ustedes saben la respuesta. Mi padre. Debe ser el mismo padre que el de ustedes. Exactamente igual. Un padre novato para la formación vial, un padre que encima tuvo que en forma obligatoria exponer su propio auto, que con mucho sacrificio obtuvo, y encima dejar horas de descanso para este energúmeno que soy yo, como hijo. Vamos a ser honestos. Algunos que son padres lo han pensado en un momento. Ahora, ¿cómo formaron? Este hombre tuvo que armar un método de formación nunca probado, improvisado. En el habitáculo del auto había dos ingredientes importantes: gritos y ansiedad. ¿Se acuerdan? Y encima había un alumno, hijo, que estaba muy inseguro y con muchas preguntas. Preguntas como la que yo le hice a mi padre a los 18 años. Con mi auto, en el volante, tranquilo, preguntó: papá, ¿qué hijo? ¿Vieron con ese aire de solución que ellos tienen? ¿Qué pasa si yo choco la puerta de un auto que está estacionado? ¿Cómo vas a chocar la puerta de uno que está estacionado? Si yo tengo el control. Papá, pero si yo choco la puerta, porque me puedo equivocar, ¿cómo lo denuncio a la compañía de seguro? Si yo no tengo licencia de conducir. Mi padre, con un aire de solución, dijo algo muy simple. No te preocupes, dijo. Yo a la compañía de seguro le digo que papá conducía y vos venías de acompañante. Ahí por fin, lamentablemente, empecé a emprender la primera enseñanza de educación vial. Mentir. Sí, se acuerdan que es así. Pasaron el tiempo, me recibí de ingeniero mecánico, hice posgrado de ingeniería y me terminé especializando en lo que se llama técnicamente un perito judicial accidentólogo. Para los que no lo saben, es aquel que cuando hay un siniestro vial, por orden del juzgado, va a determinar y analizar la causal del mal llamado accidente de tránsito. Señores, por favor, está mal llamado accidente, porque no es accidental, se puede evitar. Con el correr del tiempo me hice muy especialista de esto, y yo veía que todo simplemente terminaba en un expediente, una gran pericia accidentológica, grandes fotografías, todo bien. Los juicios orales simplemente iban con mucho nervio, pero terminaba en un proceso procesal. Simplemente se cumplían los tiempos, pero todo el mundo se olvidaba de la gente. Mis guardias nocturnas, que mis guardias eran de las 19 a de las 19 a las 7 de la mañana, simplemente yo ya llegaba a saber los días, los horarios y los lugares que pasaban los siniestros viales. Y nada cambiaba. Eran expedientes, calles y chavo patente de auto. Cuando se hablaban de estadísticas, se hablaban de números fríos. Y simplemente les pongo a pensar qué significa el número 1. 1 es un muerto. Y detrás de ese número tan frío hay daño colateral, hay 4 heridos psicológicamente. ¿Quién de ustedes participó en un siniestro vial? Por favor, ¿pueden levantar la mano? ¿Quién tuvo como damnificado un familiar o cometió un error? Hay varios, ¿no? Mírense entre ustedes porque esto nos afecta a todos. Y lo más triste que afecta, y es silencioso, y destruye familias, destruye parejas, destruye relaciones. Señores, el choque no es entre vehículos, el choque es entre seres humanos. Humanos que quieren caminar, que quieren moverse, que tienen libertad, que se ponen al riesgo y que generan riesgo. Pero llegó un momento determinado que me digo, ¿qué hago con todo esto? Y yo ya no podía manejar el dolor y la injusticia vial. Entonces lo único que yo tenía para poder ofrecer era la gran experiencia que yo tenía en ver lo que pasaba. Es decir, las consecuencias que muchos no veían. En relevar rastros y ver todos esos datos. Entonces empecé a dar cursos de formación, armé los primeros cursos de manejo defensivo, di cursos, armé un centro de formación profesional, armé una licenciatura en accidentología vial con un grupo de gente, hasta llegué a reglamentar leyes. Porque esto había que cambiarlo de alguna manera. Y al mismo tiempo, justamente con el nacimiento de mi hijo, Adriel, nace la Asociación Civil Creando Conciencia, con el único fin
de crear conciencia. Adriel y mis hijos, porque yo tengo 2 hijos, Adriel y Joaquín, justamente me cambiaron el paradigma de todo esto. Me cambiaron mucho el paradigma porque con ellos empecé a observar otras dinámicas. Mis hijos, por ejemplo, me enseñaron la primera enseñanza de educación vial. Padre separado, imagínense, yo con muchos nervios. A Adriel lo pongo en el asiento de retención infantil, no, lo llevo en un taxi, en el asiento trasero, y no le pongo la silla de retención infantil. Clásicamente apurado, y en el momento que le pongo la brida del cinturón de seguridad, Adriel me mira y me dice, papá, ¿y la silla? Yo lo miré como un área de sorpresa, igual que mi padre me miraba cuando me enseñaba a conducir. Y en ese momento le digo, ¿qué silla? Y la ignorancia fue tan grande que me acordé que él había aprendido como hábito tener esa silla. Yo no lo había aprendido. Y era lógico, él lo tenía como algo natural. Este tipo de cambios, de ejemplos, me fueron dando el paradigma para poder cambiar la epidemia vial. Saben que tiene una epidemia vial, ¿no? Y si no, díganme, como razonamos entre todos nosotros, que les tuve que pedir disculpas a mis 2 hijos, que los traje a un país de un muerto vial, de un riesgo vial de 1 muerto por hora. Esto es una epidemia vial. Y el problema más grave que es silencioso, y tenemos que trabajar, no solamente desde el conductor, sino tenemos que trabajar desde el primer momento que el niño o la niña pone los primeros pasitos en el espacio público. Un espacio público que es de todos y que lo tenemos que cuidar entre todos. Y hay que enseñarles a crear una generación de conciencia, de responsabilidad por sus acciones y del cuidado por el otro. Tal es así que planteamos sobre 2 líneas de trabajo. Estas 2 líneas de trabajo creo que las podemos trabajar en conjunto, valga la redundancia, que es la educación y la formación. Ustedes dirán que son parecidas. No, son completamente diferentes. La educación empieza en casa. Hay que crear conciencia del valor de la vida, hay que dar ejemplos. Ellos observan y copian como esponjas todo lo que hacemos nosotros. El 70% viene por la observación y el 30% viene por las palabras. Y la parte de formación viene por proyectos educativos con objetivos claros y de larga data que se continúan a través del tiempo, como el que podemos desarrollar en el Partido Tigre, que se llama Tigres al Volante. Un proyecto que lo hizo creando conciencia en conjunto con Tigre, con el único claro fin ejemplo de crear conciencia en cada alumno. Y tuvimos muy buenos resultados, tal es así que a los alumnos al primer momento le tomábamos una evaluación inicial a ver en qué nivel estaban. La pregunta era muy sencilla: ¿quién era responsable de un siniestro vial? Con 3 opciones: conductor, dueño del vehículo y compañía de seguro. ¿Saben qué nos respondían el 90%? Compañía de seguro y dueño del vehículo. Después de 8 meses, ellos lograban entender que esto era una cuestión del conductor, pero no solamente por el conductor, por conductor en sí, porque es el que comete la acción, el que tiene la libertad de decidir. Hay que dejar de seguir recordando los siniestros viales con las noticias periodísticas. ¿Saben que el 18 de noviembre pasado fue el Día de las Víctimas? Nosotros como técnicos nos acordamos que todos los 31 de diciembre, un dato estadístico para nosotros muy doloroso, nos plantea la Organización Mundial de Salud, habla de 1.300.000 personas desaparecen de la faz de la Tierra. Y encima el problema más grave, que la tasa etaria es entre 19 y 25 años. Y si lo hago en algo más mundano, en estos 15 minutos, 37 personas desaparecieron de la faz de la Tierra. Y es un tema entre todos. Hay que crear una sociedad que no entienda que los siniestros viales son cotidianos y culturales, como he escuchado a muchos argentinos decir. Hay que empezar a cambiarlo del comportamiento nuestro, porque lamentablemente alguien lo está pagando esto. O lo pago yo, o lo pagan ustedes, o lo pagan sus hijos, o lo paga un nieto. Entiendan, por favor, que somos esclavos de la cinemática, esclavos del movimiento, esclavos de la velocidad. Y la velocidad no mata. Al contrario, el irresponsable mata. Ustedes tienen el poder en esto, en nuestras acciones, y nosotros lo podemos cambiar. Lo mínimo que empecemos a plantear, y hay que generar conductas de hábitos saludables, porque lo que he observado, que hay mucha gente que aprende como Pedro Picapiedra, a los golpes. No existe la universidad de la calle, el hombre no se hace los golpes, y si no, fíjense en la cantidad de muertos que tenemos. Y no hablamos de la cantidad de heridos. Y no hablo que está afectando al PBI. Le está sacando el PBI el 2% del Producto Bruto Interno. Eso podríamos hacer escuelas y podríamos hacer otro montón de otras cosas. Creemos en la formación, creemos en el cambio, creemos en que todo lo podemos manejar nosotros. Y simplemente recuerden lo que alguna vez leí, que lo dijo Roosevelt y más modernamente el Hombre Araña. Un gran poder
conlleva una gran responsabilidad. Pero no lo miren como un eslogan, entiendan lo que lo tienen acá. En todo momento de decisión y continuamente yo me muevo. Hay mucha gente que me plantea y me dice, señores, la velocidad mata no, los irresponsables matan. No tenemos que aceptar, como muchos conductores, muchos peatones dicen, bueno, a esto me dedico. ¿Quién no se le murió si a esto me dedico? ¿Qué opinan si un médico cirujano le dice lo mismo? Yo me dedico a esto. Hay que empezar a cambiarlo de algún punto de vista. Por eso es lo que buscamos nosotros con todos en conjunto, crear una conciencia desde las primeras etapas de la vida hasta la formación ciudadana, porque vamos a tener de esa manera conductores con una gran responsabilidad social. Gracias, buenas tardes.